Saludos, en esta oportunidad vamos a realizar una exposición grupal donde vamos a discernir en cuanto a lo que es la historia del derecho, la filosofía, cuáles son las instituciones jurídicas y por supuesto la importancia que acarrea conocer todas estas definiciones. Voy a iniciar con lo que es la historia del derecho. El origen del derecho se basa en la necesidad impuesta por la condición social del ser humano, pero este concepto no siempre fue así. En un principio, la aparición del ser buscó relacionarse al principio de un modo instintivo para la supervivencia y reproducción de la especie. Posteriormente, con el surgimiento de la comunidad primitiva, la aparición del trabajo, así como la primera división de este entre el hombre y la mujer, los individuos comenzaron a necesitar de normas y reglas. El hombre pasó entonces a formar una estructura más compleja, donde un mayor número de individuos participaban de forma activa, como los cazadores, pescadores, recolectores, exploradores, crearon a su vez cada vez más definidos. Las tribus se convirtieron en estados y naciones. Del trueque surge el comercio y de los oficios aparecieron las artes y la ciencia. Todo ello sin duda contribuyó de manera decisiva para que los hombres buscaran la forma de regular la convivencia en sociedad. Es así como surgen las normas. Se pasó de una simple aplicación de usos y costumbres al estudio y diseño de reglas que coadyuven a una convivencia cordial. También surgen de esta manera y cada vez más normas que a su vez forman códigos y leyes. El estudio del derecho, para ser verdaderamente comprensivo, no puede limitarse a la exagenesis de códigos y leyes vigentes. Requiere una mirada profunda hacia el pasado, una reflexión filosófica sobre su ausencia y propósito y una comprensión de sus estructuras que se han gestado y evolucionado. La historia del derecho, la filosofía y la historia de las instituciones jurídicas no son disciplinas aisladas, son un hilo inseparables que deben seguir una misma trama que teje la compleja realidad jurídica y humana. Entender esta interacción o interconexión es punto importante para cualquier jurista que aspire a una visión holística y crítica del sistema legal. La historia del derecho es mucho más que una cronología de normas, es el relato de cómo las sociedades han buscado regular sus interacciones y resolver sus conflictos y establecer un orden justo a lo largo del tiempo. Esta nos revela que el derecho no es una creación estática o divina, sino un producto cultural, dinámico, mutable, influenciado por normas económicas, políticas, sociales y religiosas de cada era. El derecho primitivo surgió como una necesidad de regulación en las primeras comunidades humanas. En sociedades tribales, la justicia se fundamentaba en normas consuetudinarias, transmitidas oralmente y reforzadas por la autoridad de los ancianos o líderes del grupo. Ejemplos tempranos de sistemas jurídicos formales incluyen el Código de Hammurabi en Babilonia, en el siglo XVIII a.C., con su principio de ojo por ojo, diente por diente, que estableció normas de convivencia y sanciones proporcionales, mostrando que, la consolidación de un sistema basado en la ley escrita. Las civilizaciones griega y romana dieron pasos significativos en la sistematización del derecho. Hasta el sofisticado y estructurado derecho romano, cada etapa histórica nos muestra un intento para adoptar las normas a las realidades y enfrentamientos de su tiempo. En Grecia, la ley se vinculó con principios filosóficos de justicia y equidad, como se observa en los escritos de Sócrates, Platón y Aristóteles, quienes reflexionaron sobre la naturaleza del derecho y su función en la polis. La Roma clásica aportó el derecho romano, que codificó normas y estableció principios jurídicos como la justicia distributiva y la equidad, base de muchos sistemas jurídicos contemporáneos. La relación entre el derecho y la filosofía han sido fundamental en su desarrollo. Desde la antigüedad los pensadores se han
preguntado por el origen del derecho y su legitimidad. Aristóteles abordó la noción de justicia como equilibrio y armonía, mientras que los estoicos defendieron la idea de un derecho natural universal, accesible mediante ¿qué? Pues de la razón. Durante la Edad Media, el derecho estuvo influenciado por la teología cristiana, con pensadores como Santo Tomás de Aquino, quien intentó reconciliar el derecho divino con la racionalidad humana. Con el Renacimiento y la Ilustración se produjo una separación entre el derecho y la religión, promoviendo teorías como el contrato social de Hobbes, Lukács y Rousseau, que fundamentaron pues la legitimidad del poder estatal en consentimiento de los gobernados. Dando continuidad a la historia y la filosofía del derecho, en el siglo XIX introdujo corrientes positivas como la de Hans Kelsen, quien sostuvo que el derecho debía ser analizado como un sistema normativo independiente de la moral, marcando una ruptura con la tradición justnaturalista. En contraste, pensadores como John Rawls del siglo XX reivindicaron la importancia de principios éticos en la construcción de un sistema jurídico equitativo. Las instituciones jurídicas han sido fundamentales para la consolidación de los estados modernos. En la Edad Media, los sistemas feudales fragmentaban el poder en múltiples autoridades, pero con el nacimiento de los estados-nación del siglo XVI, surgieron estructuras centralizadas de gobierno y administración de justicia. La Revolución Francesa en 1789 marcó un hito en la historia de las instituciones jurídicas, al consagrar el principio de igualdad ante la ley y eliminar privilegios nobiliarios. En el siglo XIX, la consolidación de códigos jurídicos, como el Código Napoleónico, estableció principios de seguridad jurídica y predictibilidad en la aplicación de la ley. En el siglo XX se vio el fortalecimiento de las instituciones democráticas con la incorporación de derechos fundamentales respaldados por cartas y tratados internacionales, la creación de organismos como la ONU y la Corte Penal Internacional han demostrado un avance hacia un sistema jurídico global basado en el respeto de los derechos humanos, la evolución de conceptos como la propiedad, el contrato, la familia o la responsabilidad civil. Es un testimonio elocuente de cómo las necesidades sociales impulsan la transformación jurídica. Por ejemplo, el tránsito de sociedades agrarias a industriales trajo consigo la necesidad de regular nuevas relaciones laborales. El derecho de propiedad se flexibilizó para adaptarse a la producción en masa y las ciudades requirieron normativas urbanísticas complejas que antes no existían. En esta perspectiva histórica nos dota de una humildad intelectual. Nos enseña que lo que hoy consideramos justo o natural y es en realidad el resultado de complejos procesos históricos, luchas de poder y consensores sociales. También nos advierte contra la creencia en la inmutabilidad de las leyes y nos prepara para reconocer su contingencia y su potencial de cambio. Para un abogado venezolano, comprender la influencia del derecho venezolano y su legado, las ideas liberales de la independencia o la evolución del constitucionalismo en el país. Es fundamental para interpretar adecuadamente el orden jurídico actual. Si la historia del derecho nos cuenta cómo y cuándo el derecho ha sido, la filosofía del derecho nos invita a preguntar: ¿qué es el derecho? ¿Por qué existe? ¿Cómo se debería hacer? Es la disciplina que nos eleva del dato normativo a la reflexión sobre los fundamentos morales, éticos y lógicos que concibe
el derecho como un conjunto de normas valientemente creadas por el Estado, independientemente de su contenido moral. La tensión entre lo justo y lo legal, entre lo moral y el derecho, ha sido una constante en el campo. Debe una ley, por el menor hecho de ser ley, ser obedecida, incluso si es profundamente injusta. Existe una moralidad intrínseca al derecho, o es este un mero instrumento de poder. La filosofía del derecho nos proporciona las herramientas conceptuales para un pensamiento reflexivo y crítico, que nos permite cuestionar la legitimidad de las instituciones, analizar la finalidad de las leyes y proponer mejoras basadas en principios de justicia, equidad y dignidad humana. En un contexto como el venezolano, donde las instituciones jurídicas han enfrentado periodos de inestabilidad y cuestionamiento, la reflexión fisiológica se vuelve determinante para discernir entre la legalidad formal y la legalidad material, y para aspirar a un sistema jurídico que verdaderamente sirva a los ideales de justicia social y Estado de Derecho. Buenos días, mi nombre es César Rimón y a continuación voy a dar una breve explicación acerca de lo que es o son las instituciones jurídicas. Las instituciones jurídicas son organizaciones o estructuras organizativas y normativas que dan fuerza a las instituciones jurídicas y sociales. Desde este punto de vista podemos decir que las estructuras o las instituciones jurídicas históricamente podemos decir que son pilares fundamentales del ordenamiento legal. Desde el punto de vista historia está basada o es un relato de su gestación, de su transformación, de su en algunos casos desaparición, siempre en concordancia con las sociedades que lo crean y que lo sostienen. Basándose en los fundamentos jurídicos o los principios jurídicos, las instituciones están conformadas, por ejemplo, como el matrimonio, la propiedad, el Estado mismo, el Poder Judicial y la patria potestad. Cada una de ellas con un origen y una historia que remonta a siglos o milenios, cada una con una evolución que está identificada en las creencias, en la economía y la organización social. Por ejemplo, en el caso, a esto es cuando hablamos de cambios en cuanto a la evolución. El caso del matrimonio, el matrimonio pasa de ser un conjunto de prerrogativas y predominantemente religiosas y patrimonial a ser un conjunto, o en este caso patrimonial, donde se ejerce el derecho o están comprometidas con el derecho. Ahora bien, en cuanto a la propiedad, pasa de ser la propiedad pasa a ser un derecho prácticamente absoluto e ilimitado a ejercer una función social condicionada. Cuando hablamos de la filosofía jurídica nos da una herramienta o nos dota de un sentido crítico que nos permite comprender la naturaleza y el propósito jurídico. Esto conlleva a que a través de la disciplina o la filosofía del derecho podemos evaluar las situaciones de las instituciones
jurídicas o estructuras en cuanto a su comportamiento, si están adecuadamente, están cumpliendo con las ideas y propósitos del Estado de Derecho. También podemos decir que esta disciplina nos puede conllevar a que en el caso de alguna prerrogativa o de alguna desinformación, vamos a entrar en el caso de que se puedan corregir y que tomen el rumbo que realmente para el cual fue ideado, que es la justicia. Mi nombre es Miguel Aular y voy a hablar un poco de lo que es la importancia de lo que es la historia y la filosofía para el abogado o para el futuro abogado como somos nosotros. Ya que para ser un buen abogado no basta solamente con conocer las leyes, ¿verdad? Ya que también es fundamental conocer lo que es la historia, lo que es la filosofía, lo que impulsa el nacimiento de lo que es la base del derecho, ya que la historia pues muestra el surgimiento, la evolución, muestra lo que son las normas, el yacimiento, las raíces, y nos ayuda a entender que el derecho cambia mediante el pasar de los años y cambia a su vez con la sociedad. Y así podemos ir analizando lo que es el pasado para no repetir los errores y valorar todos esos avances que se han logrado. Por otro lado, lo que es la filosofía, bueno, nos ayuda a entender, a reflexionar y nos ayuda, nos enseña que podemos guiarnos con el tema de la justicia, reflexionando a través de lo que es la moral y el sentido de la ley. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a formarnos como abogados críticos, siendo capaces de cuestionar, pues, y de mejorar el sistema jurídico, ya que vamos a estar siempre buscando el bien común. Lo que es la historia y la filosofía realmente nos hacen que el abogado sea más humanista, más consciente, más preparado y puede enfrentarse a todos los desafíos que nos conlleva pues lo que es la sociedad actual. Por eso es que es de gran importancia para nosotros los abogados o para los futuros abogados.